Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy que es viernes 27 de diciembre del 2024. Tenemos cuatro noticias importantes. La primera es sobre un hacker brasileño capturado por el robo de nada más 3 millones de dólares en bitcoins. También vamos a platicar acerca de las fallas en la plataforma de la nube por unos aparatos que se llaman Ruigi Networks. Quizá en México no son tan conocidos. En Ransomware resulta que encontramos uno que está extorsionando a 66 víctimas con el robo de Clop. Y la cuarta noticia es que el error de medios de instalación de Windows 11 está causando fallas en actualizaciones de seguridad, cosa que es bastante preocupante. Quédate hasta el final para que sepas cómo protegerte de estas amenazas. Y pues resulta que un hacker brasileño, vamos a decir cibercriminal, se fue capturado por el robo de 3.2 millones de dólares en bitcoins después de atacar nada más 300,000 cuentas. El caso se enmarca dentro de un creciente problema de ciberextorsión, donde los delincuentes utilizaron prácticas como el phishing y también la sextorsión para amenazar a las víctimas sobre la divulgación de información sensible o comprometedora. El hacker exigió el pago en criptomonedas, cosa que es muy normal entre los ciberdelincuentes, y debido a la dificultad de rastrear las transacciones en ese formato, que aunque es difícil, no es imposible, así es de que no crean que los bitcoins son totalmente invisibles, se pueden rastrear. Se estima que alrededor de 300,000 cuentas fueron afectadas, lo que indica que fue un ataque a gran escala y es posible que la base de datos de credenciales robadas utilizadas para llevar esta extorsión siga por ahí. Las tácticas empleadas para este hacker incluyen amenazas para exponer videos privados y otros datos sensibles, y lo que está generando un alto nivel de estrés y preocupación entre las víctimas. El incidente resalta la vulnerabilidad de los usuarios ante ataques cibernéticos y la importancia de mantener prácticas seguras en línea con el uso de contraseñas fuertes para la verificación de dos factores. Y pasemos a la siguiente nota. Recientemente se ha informado de una vulnerabilidad que afectó a 50,000 dispositivos de la marca Ruigi Networks, que es una plataforma que vamos a ponerlo en pantalla. Ahí está. Son dispositivos con ataques remotos. Investigadores de la empresa de ciberseguridad Clarity aseguraron o identificaron al menos 10 fallas críticas del sistema, lo que planea serias preocupaciones sobre la seguridad de los dispositivos conectados en la infraestructura. El número de dispositivos, como te decía, son de 50,000 que puedan estar en riesgo ante estas vulnerabilidades, lo que representa un potencial y amplio ataque cibernéticos. Las fallas incluyen problemas que permiten el acceso no autorizado, ejecución remota de código, y esto podría facilitar que los atacantes tomen el control de los dispositivos afectados. Se aconseja a los administradores de red, usuarios de dispositivos de la marca RIU, que por cierto aquí estamos viendo aquí estamos viendo de lo que son siendo capaces. Vamos a se aconseja a los administradores que actualicen los sistemas para mitigar el riesgo asociado a estas vulnerabilidades, y este incidente nos deja claro la importancia de mantener actualizados los sistemas y de estar alerta ante brechas de seguridad de las plataformas en la nube. Estos accesorios, como puedes ver, son cámaras, son access points, son Wi-Fi, y es esta marca que pues seguramente se está fabricando en Asia, no puedo decirte exactamente en qué países, pero están siendo atacados a través del Wi-Fi, a través de Bitcoin que le llaman, y pues se puede extraer la información y después utilizarlos de manera remota con fines maliciosos. Las vulnerabilidades aquí te las ponemos en pantalla, que es la 45722, y pues si tienes de este tipo, de esta marca de aparatos, checa.
Y fíjate que hay una plataforma que se llama Cleo. Esa plataforma Cleo es una nube que integra sistemas que le llaman EDI, que es Enterprise Data Interchange. Ese tipo de sistemas son utilizados por empresas sobre todo de cadenas de suministro, o sea, quiero decir, manufactureros o fabricantes de piezas. Pues resulta que el grupo Ransomware Cloud ha comenzado a extorsionar a 66 empresas tras el ataque de robo de datos relacionado a la plataforma Cleo, utilizando vulnerabilidades críticas en sus productos, y este ataque ha llevado a los ciberdelincuentes a dar un ultimátum a las víctimas, exigiendo una respuesta en un plazo de no más de 48 horas. Este ataque se ha identificado, las 66 empresas no han respondido a las demandas todavía, pero están siendo amenazados con revelar sus nombres completos si no muestran en un tiempo estipulado. El método de extorsión fue directamente a las empresas, proporcionando enlaces en los canales seguros para un pago de rescate. También ha habilitado direcciones de correo electrónico para las víctimas para que se puedan comunicar, pusieron por su propio chat. Y pues el ataque resalta la continua amenaza que representa el Ransomware Cloud, conocido por su método de doble extorsión, donde no solo cifran los datos de las víctimas, sino que también amenazan con filtrar información sensible si no se paga el rescate. La situación es preocupante dado que Cleo afirma tener más de 4.000 organizaciones utilizando su software, lo que sugiere que el número total de afectados pudiera ser considerablemente mayor. Si tú utilizas Cleo para en tu trabajo, pásale esta información al de sistemas porque es muy importante. Y por último, la última noticia del día de hoy. Fíjate que un error en los medios de instalación de Windows 11 causa fallas de actualización de seguridad. Esto es porque este error está afectando a muchos usuarios que están intentando instalar el sistema operativo desde unidades USB. La versión 10 está por caducar y muchos están buscando actualizarse a la versión 11. Por ahí se están saltando las pruebas de instalación del Windows 11 y es por eso que están surgiendo este tipo de cosas. El problema se ha manifestado principalmente en los mensajes que indican la falta de controladores necesarios para reconocer el disco duro durante la instalación. Vamos a ponerlo en pantalla. La incompatibilidad de hardware es precisamente el problema con los requisitos mínimos de Windows 11. Como el medio de arranque es UEFI y el tipo de la partición tiene que ser GPT, puede ser un factor mediante el cual esté sucediéndose estos errores. Los errores en la imagen ISO están siendo defectuosas y pueden utilizar versiones inadecuadas del sistema operativo. Hay que tener cuidado sobre todo con qué versiones de sistema operativo son las que estamos bajando. Hay que verificar que sea compatible con nuestro sistema. Entonces, actualizar los controladores, desconectar dispositivos externos y asegurarnos que todos los controles estén actualizados puede ayudar a resolver conflictos de instalación. Usar medios de instalación correctos a través del canal seguro de Microsoft. Si este error no solo afecta a la instalación inicial, sino que también puede comprometer las actualizaciones de seguridad posteriores, lo que pone en riesgo la integridad de tu sistema operativo. Por eso es fundamental abordar los problemas antes de intentar una nueva versión o actualización. ¿Y tú qué tal? ¿Ya actualizaste de Windows 10 a Windows 11? Acuérdate que en el 2025 Windows 10 dejará de tener soporte por parte de Microsoft. Déjanos tus comentarios, por favor, queremos saber tu opinión y no lo olvides, déjame un pingüinito en los comentarios para saber que llegaste hasta esta parte del video. No olvides darle like para apoyar este proyecto y suscríbete para más noticias de ciberseguridad y tecnología que te van a ayudar a estar seguro. Activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. Esto fue todo por hoy y por toda la semana. Nos vemos el lunes con más información de ciberconciencia digital. Que tengas muy buen fin de semana.